Félix Ucán Salazar, director de Médica Online, nos acompaña el presupuesto 2025 y lo que se va a aplicar ya a partir de este mes. Bienvenido, Félix, buena tarde. Buenas tardes, José Luis, un saludo al auditorio como siempre, muchas gracias por la invitación. Y sí, el viernes pasado comentábamos que al día siguiente se iba a aprobar el presupuesto, era bola cantada que Morena y sus aliados del Verde Ecologista y el Partido del Trabajo iban a aprobar el proyecto de presupuesto, como efectivamente ocurrió. Como todo el mundo ya sabe, pues sí se aprobó finalmente el tema del reemplacamiento para este año, aunque el gobernador Joaquín Díaz Mena ya anunció que se aplaza hasta junio, 2 de junio se empezará a cobrar este derecho. El gobierno prevé recaudar casi 1.000 millones de pesos por concepto de cambio de placas, tarjeta de circulación y licencia de conducir, de acuerdo con el proyecto de ingresos, de la ley de ingresos publicada en el Diario Oficial. Se trata de un tema importante del cual obviamente el gobierno no puede prescindir porque son una gran cantidad de recursos que van a ingresar. En general, José Luis, como se ha comentado en las ediciones de Radio Fórmula, el tema del presupuesto ha levantado polémica. Diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano han hecho una serie de señalamientos respecto a los recortes y las contradicciones que hay en la asignación de los recursos. Pero bueno, recordemos que el presupuesto aprobado para este año es de 62.783 millones de pesos en números cerrados, que es un 3.1%, menor al de la inflación, a la tasa de inflación, que es del 4.5%, lo que representa un decremento en términos reales. O sea, no fue tan bien en el presupuesto para este año. O sea, menos dinero. Esperemos que haya transferencias por parte del gobierno federal para compensar pues ellos confían en que los recursos federales anunciados para Puerto de Altura, etcétera, también suman, porque sí, se invierten en Yucatán. Exactamente, pero bueno, esperemos que se cumpla, José Luis, ya está muy anunciado todo. El plan del renacimiento maya, la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo ha hecho público en las mañaneras, pero bueno, ya esperemos que arranquen estas inversiones, estos proyectos, para pues seguir apuntalando el desarrollo de Yucatán. El viernes pasado, José Luis, comentábamos en el proyecto de presupuesto cómo le fue a las dependencias del Ejecutivo, a quienes les fue bien, a quienes les fue mal, como es el caso de salud, el fomento económico, algunas áreas del sistema educativo que tuvieron recortes importantes. Pero bueno, ahora veamos cómo le fue a los municipios y a los organismos autónomos. Los números son cerrados para no marear al auditorio con tantas cifras, pero bueno, en general, digamos, las participaciones, aportaciones y transferencias a municipios pasó de 9.990 millones de pesos a 10.120, lo que representa apenas un 1.3% más que en 2024. A todas luces es un dinero insuficiente, un aumento insuficiente para tantas necesidades que hay en los 106 municipios y pues sus ayuntamientos. Los organismos autónomos, ¿qué nos dicen los organismos autónomos? Comenzamos con la Comisión de Derechos Humanos. De 37.7 millones que tuvo en 2024, pasó a 39.1 millones, que es un 3.7% más. La Agencia de Transporte de Yucatán, que es un ente muy importante, prácticamente mantuvo su mismo presupuesto, que es de 2.453 millones en 2024, y se mantiene en 2.454 millones, o sea, 1 millón de pesos más, similar a este año, no tuvo un aumento. La Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán, de 38 millones, pasó a 39.7 millones, que representa un 4.4% más. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que ha levantado polémica, porque pues no se conocen resultados, a nadie se le ha castigado en Yucatán, no sabemos qué casos investiga, qué casos consignan a las autoridades. Se habla de que no hay resultados, pero bueno, le fue bien, de 27.4 millones pasó a 30.1 millones de pesos. Para no hacer nada, pues es buenísimo. Casi un 10% más, un 9.8% más. El IEPAC, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, de 436.6 millones pasó a 246.5 millones, que representa un recorte del 56.4% menos, perdón. Se debe obviamente a que 2025 no es un año electoral. El Tribunal Electoral del Estado, de 31.9 millones pasó a 33.2, un 4% más. El tribunal, por cierto, José Luis, sigue sin magistrados, no se han nombrado a los nuevos. Con la salida de Lisset que es Canché, pues ya prácticamente solo queda Fernando Bolio Valles. Pero bueno, un 4% más, no le fue tan mal.
el IEPAC, el INAI, perdón, el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, mantiene el mismo presupuesto de 2024, que es de 26.4 millones, y pues es un dato interesante porque recuerda que el INAI desapareció en el ámbito federal, nacional. Sea, el hecho de que tenga recursos significa que va a continuar. Que va a continuar. Claro, al menos localmente. Exactamente. Por ahora. Y bueno, el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán, que ya comentabas tú, pasó de 3.060 millones a 3.023 millones de pesos. Tuvo un recorte importante de 37 millones de pesos, que equivale al 1.2% menos. Es la institución pública del nivel superior más grande e importante del Estado. Y del país, una de las más grandes también. Así es. Y no hemos visto que el rector diga, estoy enojado. Así es. El tema de las jubilaciones y pensiones sociales, que también ocupa un rubro importante en el gasto público, pasó de 900.39 millones a 1.030 millones. Tuvo un 3.9% más de presupuesto. Y la deuda pública en 2024 fue de 1.800 millones de pesos y pasó a 1.730 millones, un 3.8% menos. Llama la atención que se va a destinar menos dinero para el pago de la deuda pública. Sin embargo, recordemos que el Ejecutivo ya anunció que solicita préstitos y también los municipios. El Congreso le aprobó que contraten más créditos. Veamos qué es lo que va a pasar durante este año. En el caso de las dependencias del Ejecutivo, pues ya habíamos comentado varias, pero bueno, llama la atención otras, José Luis, como es el caso del DIF Yucatán. Pasó de 733.6 millones a 944.5 millones de pesos. Tuvo un incremento del 22%. Es de los más altos que hay en las dependencias del Ejecutivo. Y pues bueno, llama la atención que es una institución que ejerce más dinero, incluso que un buen número de dependencias de gobierno. Juntas. Claro, ese es el tema. Otro tema importante, el Instituto Promotor de Ferias, que también ha levantado polémica. Pasó de 94.1 millones de este año, al 2024, a 113 millones de pesos, un 20% más. Y sin ferias. Y sin ferias, bueno, salvo veamos una qué va que a es pasar. cada año, claro. Porque se supone que el instituto promueve ferias todo el año. Así es. Esa es el origen que obviamente llama la atención. La Secretaría de Cultura y las Artes, que ha sido también un tema que se criticó en el sexenio anterior, pasó de 511.1 millones a 558.2, que representa un 9.2% más por el área de cultura y artes. Hay confianza en Pati. El ISTEI, que también es un tema súper importante, veremos qué va a pasar con el ISTEI. De 2.897 millones pasó a 3.079 millones, que es un 6.2% más. Y el INDEMAYA, José Luis, vale la pena comentar también, pasó de 21.3 millones a 27 millones de pesos, un 6% más que el año pasado, que equivale a 6 millones de pesos más, un monto que no tan en sintonía con el llamado sexenio del Renacimiento Maya, aunque obviamente hay dependencias de gobierno que también harán algo sobre este plan del Renacimiento Maya. Pues el tema del presupuesto, José Luis, da para mucho más, ya iremos revisando puntualmente quiénes fueron los premiados y los más castigados. Estamos hablando de manera general de los ramos autónomos, de dependencia ejecutiva, pero todavía falta por revisar muchísimo más de este tema. Y aquí estaremos, Félix Ucán. Muchas gracias. Al contrario, José Luis.